Bueno, el problema 21.93 dice un disco con carga uniforme, como el de la figura 21.26, que tenemos la figura de al lado, tiene un radio de 2.5 centímetros y una carga total de 4 por 10 a la menos 12 coulombs. Obtenga el campo eléctrico, magnitud y dirección sobre el eje X en X igual a 20 centímetros. B. Demuestra que para X mucho más grande que el radio, la ecuación que tendremos que encontrar se convierte en que en el campo es igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 x al cuadrado, que es el campo eléctrico pues, de una carga Q, donde Q es la carga total en el disco. C. La magnitud del campo eléctrico que usted obtuvo en el inciso A es mayor o menor que la magnitud del campo eléctrico que está a 20 centímetros de una carga puntual que tiene la misma carga total en este disco, o sea, aplicando el campo que acabamos de ver. En términos de la aproximación usada en el inciso B, para obtener E igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 x al cuadrado para una carga puntual de la ecuación 21.11, explique por qué ocurre esto. ¿Cuál es el porcentaje de diferencia entre los campos eléctricos producidos por el disco finito y por una carga puntual con la misma carga en X igual a 20 centímetros y en X igual a 10 centímetros? Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero pues, es hallar el campo eléctrico de un disco. Ahí me dicen que use la ecuación. Vamos a tratar de volver a encontrar cuál es el campo eléctrico entonces de un disco. Entonces, lo primero es dibujemos el disco y miremos qué podemos usar. A ver si es que no me quedo como. Voy a dibujar el disco y miremos qué podemos usar en ese disco para, digamos, hacer la integral. Entonces, acá, este es mi eje X, ¿cierto? Aunque el disco parece que estuviera en el tablero, pues la idea es que no está en el tablero, sino perpendicular a él. Aquí tengo el punto P. Y entonces yo voy a calcular a una distancia A, aquí habrá un diferencial de Q que me produce un diferencial de campo eléctrico. Pero aprovechando la simetría de mi sistema, pues yo no voy a ir sumando DQs como cuadritos, sino que yo voy a aprovechar y lo que voy a hacer es calcular cuánto sería esta área. Y entonces voy a decir que esta área tiene un DQ de carga y que esto tiene un grosor de A. Y entonces eso es lo que va a, entonces ya ese campo eléctrico que produce, como es la contribución de cada uno de los pedacitos de campo eléctrico, o sea, a ver si me hago, o sea, es la contribución de cada uno de estos pedacitos de campo eléctrico, aquí también va a empezar a aparecer contribuciones y van a generar, digámoslo así, un disco de contribuciones de campo eléctrico. De tal manera que cuando yo piense, por ejemplo, aquí va a aparecer un ángulo teta, cuando yo piense acá en la componente de ese campo en Y, me va a aparecer una componente simétrica de ese campo en Y. Mientras que las componentes en el campo en X se van a sumar. O sea que en este caso yo no voy a calcular la componente del campo eléctrico en Y, sino que voy a calcular
la componente del campo eléctrico en X. Entonces vamos a empezar pues a escribir la ecuación. Entonces yo sé que, digamos que ese cambio en el campo pues va a ser igual a K, que es 4pi epsilon 0, por cómo está cambiando la carga, dividido la distancia al cuadrado, llamémoslo un R minúsculo al cuadrado. O sea, esa distancia va a ser esta distancia que estoy dibujando acá, y esta va a ser R, y esta de acá va a ser X, que es una constante. Entonces ahora, para como poder integrar, para poder ir sumando todas esas áreas, entonces yo tengo que sumar en dA. Entonces de alguna manera tengo que encontrar el dQ para llevarlo a un dA. Y como en el problema me dicen pues, que tiene una densidad de carga por área, entonces yo voy a aprovechar eso. Yo sé que la densidad por área de carga es igual a Q sobre el área. O también yo sé que esto es igual a dQ sobre el cambio del área. ¿Y cómo es el cambio del área? Pues recordemos que el área que tengo ahí en ese anillo o ese anillo muy delgado es igual a 2pi por el radio, en este caso por A, ¿cierto? Y dijimos que eso era por el grosor, que es de A. Y ahí tengo cómo está cambiando el área, digamos, de ese anillo. Entonces me queda que dQ sobre 2pi por A por dA es igual a sigma. O sea, entonces, escribámoslo acá, sigma. O sea, esta es una constante, es la cantidad de carga que hay por área, es igual a dQ dividido 2pi por A por dA. Paso a multiplicar y me queda que 2pi sigma por A por dA es igual a dQ. Y entonces ya puedo cambiar, ya puedo pensar en el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico SDE va a ser igual a K, que es 1 sobre 4pi epsilon 0 por el dQ, que es 2pi por sigma por A de A dividido la distancia al cuadrado, o sea, este R al cuadrado. Y como solamente voy a colocar, entonces como lo que me interesa calcular es la componente en X, o sea, yo quiero calcular la componente en X, entonces por el coseno de este ángulo teta, que vuelve a ser pues este ángulo teta o este ángulo teta. ¿Cierto? Eso me va a dar la componente en X, y las componentes en Y pues no tienen sentido porque van a dar cero. Entonces si nos fijamos, entonces el campo eléctrico en X, o el campo eléctrico pues igual va a ser el total en la dirección de X. Este pi con este pi se va a ir, este 2 con este 4 me va a quedar 1, a ver, me va a quedar sigma sobre 2 epsilon 0, la integral de A sobre
r al cuadrado por el coseno del ángulo. Y entonces volvamos a escribir ese triángulo que nos va a servir porque ese triángulo se va a repetir. Entonces tengo mi distancia x, mi ángulo θ, mi a y mi r, que terminará siendo pues por Pitágoras la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces ya puedo reemplazar esa r cuadrado y ese coseno del ángulo. O sea, el campo eléctrico va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon 0, la integral de a sobre la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto al cuadrado, lo puedo cancelar, yo puedo cancelar la raíz con el cuadrado, pero con el coseno no me conviene. Con el coseno no me conviene? Porque el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es de nuevo a al cuadrado más x al cuadrado. Aquí hay que decir que la x simplemente es la distancia que no está cambiando, o sea, es la distancia del centro del círculo o ese disco, o sea, de acá a un punto P. Y que siempre vamos a tener esa misma distancia. Entonces el campo eléctrico es igual, vamos a sacar esa X que es una constante, sigma por X 2 epsilon 0, me queda A de A, y aquí me queda la A al cuadrado más X al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Bueno, entonces ahora lo que nos interesa es hacer esta integral. Y después pensamos, todavía no le he colocado los límites de la integral, pero la integral desde dónde va a ir? Va a ir desde cero, o sea, desde el punto del centro, porque estamos aumentando ese círculo, y va hasta el radio R, o sea, hasta el radio del disco. Entonces yo tengo dos métodos para hacer esa integral, o uno se encuentra con dos métodos para hacer integral, o sea, a de a, la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la 3 medios, la integral. Entonces yo puedo hacer dos, dos reemplazos y cualquiera de los dos va a funcionar. O sea, yo puedo suponer que, por ejemplo, z es igual a al cuadrado más x al cuadrado, y entonces el de z es igual a dos veces a por dA, y recuerden que la x es una constante, y reemplazaría en la integral, entonces la integral me quedaría del tipo z a la menos 3 medios por dz medios. Y integraríamos, y la otra forma de integrar, que es la que voy a usar porque es la que más, digamos, es más común para este tipo de problemas, es cambiar a por x, en este caso la tangente de θ, y entonces el de a va a ser igual a x, y la derivada de tangente es secante al cuadrado de θ por de θ, y reemplacemos en nuestra integral. Entonces, si reemplazamos en nuestra integral, nos queda que la a x tangente de θ por el de a, que es x
por secante al cuadrado de teta, todo esto dividido a al cuadrado, perdón, la a, entonces divido x al cuadrado por tangente al cuadrado de teta más x al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces esto me va a quedar la integral, x por x da x al cuadrado, tangente de teta por la secante al cuadrado de teta por de teta, todo esto. Si saco de factor común la x al cuadrado, me va a quedar que, esto me queda x al cuadrado, que le saqué factor común y como eso está a la 3 medios, me queda a la 3 medios, que multiplica, y aquí me quedó solamente tangente al cuadrado de teta más 1. Todo esto a la 3 medios. Entonces me quedó que esta es la integral de x al cuadrado, tangente de teta por secante al cuadrado de teta, dividido, este cuadrado de la x se va a ir con este cuadrado, entonces me queda x a la 3, y tangente al cuadrado más 1 da secante al cuadrado de teta, y todo esto está a la 3 medios. Aquí también va a pasar algo parecido, el 2 se va a ir con el 2 y me queda secante a la 3. Entonces esto me va a quedar la integral, un 2 con un 3, me queda 1 sobre x, la x la saco porque es una variable, pues porque es una constante, y entonces aquí arriba me quedó tangente de teta por secante al cuadrado de teta que divide a secante al cubo de teta. Otra vez el cubo con un cuadrado, me queda una secante abajo, entonces me quedó 1 sobre x, la integral de tangente de teta por de teta dividido secante de teta. Y entonces esto es igual a 1 sobre x, coloquemos eso en términos de senos y cosenos, a ver si lo entendemos mejor. Me queda seno de teta dividido coseno de teta, todo esto dividido, esa es la tangente, 1 sobre coseno de teta, esa es la secante, por de teta. Entonces esto me va a dar igual a 1 sobre x, la integral. Si uno hace la ley de la oreja, para que quede más claro, es queda seno de teta por coseno de teta dividido coseno de teta por 1 da coseno de teta por de teta. Aquí es muy fácil ver que coseno de teta se da con coseno de teta. Entonces esto me queda 1 sobre x, la integral de seno de teta. Y entonces esto es igual a menos 1 sobre x, y la integral de seno de teta es menos coseno de teta. Pero entonces para dar coseno de teta en términos de x y y, pues aquí es donde yo les decía, traigamos nuestro triángulo, coloquemos en términos de x y y. Para acá, entonces ahí fácilmente nos damos cuenta que el coseno, esto es igual a menos 1 sobre x, y el coseno es el cateto adyacente, o sea, x dividido a al cuadrado más x al cuadrado, que sería la hipotenusa.
De nuevo, x con x se va y recordamos que esto tiene los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? Entonces los límites de integración van a ser, recuerden, la A va desde 0 hasta el radio R. Entonces mi integral va a ser menos. Cuando la A valga R, entonces queda 1 sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Menos. Cuando valga A, entonces esto va a quedar 1 sobre 0 más X al cuadrado. Y entonces esta integral va a ser fácil de ver que esto da, colocamos lo positivo primero, x al cuadrado más 0 da x al cuadrado, con la raíz va a quedar x, entonces esto queda 1 sobre x menos 1 sobre la raíz de r al cuadrado más x al cuadrado. Entonces esta es la integral. Como nos están pidiendo, antes de hacer el cálculo de cuánto vale el campo, voy a hacer una, voy a tratar de mirar cómo podemos sacar de factor común la x y cómo podemos escribir esa raíz cuadrada para que nos quede más fácil para el cálculo que nos piden después. Entonces esto es igual a 1 sobre x, estoy sacando esto, que multiplica a 1 menos, para poder sacar la x de factor común, entonces tengo 1 sobre la raíz, tengo que dividir por x, o sea, r, y como está dentro de la raíz, tiene que ser por x al cuadrado, más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre x, 1 menos 1 sobre la raíz de r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Y para la aproximación, esto es igual a 1 sobre x, 1 menos 1 sobre, estoy tratando de hacerlo paso por paso para que nos quede más claro, r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Y esto terminaría siendo igual a 1 sobre x, 1 menos r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Todo esto a la menos 1 medio. Y este resultado que acabo de obtener es muy común cuando le están pidiendo a uno que haga, digamos, análisis de qué es lo que pasaría cuando la r es muy grande o cuando la x es muy pequeña, etcétera. Entonces ahora vamos otras por nuestra ecuación que dejamos por aquí en veremos. Vamos a llevárnosla para que le escribamos el pedazo que ya que podemos. Vamos a escribirle la ecuación, la integral, lo que nos dio la integral. Entonces el campo eléctrico es igual a sigma x dividido 2 epsilon 0 y la integral nos dio de una vez 1 sobre x que multiplica a 1 menos r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, todo esto
a la menos un medio. El X con la X se va. Entonces me queda que esto es sigma sobre 2 epsilon 0 que multiplica a 1 menos r al cuadrado, x al cuadrado más 1, todo esto a la menos un medio. Y aquí me falta completar el sigma, pero yo recuerdo que sigma va a ser igual a la carga sobre el área, en este caso va a ser igual a la carga total dividido el área que es el área de un disco, o sea, pi por r al cuadrado. O sea que esto me queda que el campo generado es igual a la carga 2pi r al cuadrado epsilon 0 que multiplica a 1 menos r al cuadrado x al cuadrado más 1, todo esto a la menos un medio. Y entonces coloquémosle los valores que me estaban diciendo. Entonces el campo eléctrico es igual, la carga que era 4 picocoulombs, a ver si yo corrijo. Entonces la carga me dijeron que era 4 por 10 a la menos 12 coulombs. Entonces la carga es 4 por 10 a la menos 12 coulombs dividido 2 por pi por el radio que es 0.025 metros, recuerden es 2.5 centímetros, 0.025 metros al cuadrado por epsilon 0. Entonces tenemos que buscar a qué equivale epsilon 0 por 1 menos, de nuevo el radio al cuadrado, 0.025 metros todo al cuadrado. Y la distancia que me están diciendo donde coloque el punto, donde está el punto es 20 centímetros, a 0.2 metros al cuadrado, todo esto menos 1, todo esto a la menos un medio. Y si reemplazamos los valores y hacemos los cálculos, pues nos va a dar que esto está 0.89 newtons sobre coulomb en la dirección del eje X. Ahora, como la carga es positiva, a ver, la carga es de 4 por 10 a la menos 12 coulombs, el campo eléctrico va en la dirección positiva de las X. ¿Cierto? O sea, entonces esto va en la dirección positiva de las X. Listo, ahora que tenemos el campo eléctrico calculado, ahora sí podemos usar, vamos a tratar de hacer una aproximación para cuando, aquí me están diciendo, demuestre que para cuando X es mucho más grande que R, lo que obtenemos es el campo eléctrico al que estamos acostumbrados para una carga Q. Entonces partamos de nuestra ecuación que ya tenemos acá, o sea, de esta ecuación. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico es igual a la carga Q sobre 2pi r al cuadrado epsilon 0 que multiplica a 1 menos
r al cuadrado, x al cuadrado, más 1, todo esto a la menos un medio. Y entonces usamos la aproximación de Newton, y como esto es muy pequeño, o sea, basados en que r sobre x es mucho menor que cero, porque x es mucho más grande que r, entonces obtenemos que podemos escribir esto de esta manera: 1 menos, o sea, que el campo se aproxima a q sobre 2pi r al cuadrado epsilon 0, y este número que está acá baja acá, entonces queda menos un medio, que multiplica a este número en primera aproximación, a x al cuadrado más 1, ta, 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 ta. A ver, no, aquí tengo un... Realmente es... Entonces, la aproximación es 1 menos r al cuadrado sobre 2x al cuadrado más ta, 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 ta. Entonces la aproximación que nos interesa en este momento pues es esta. Y entonces esto nos va a quedar q 2pi r al cuadrado epsilon 0, 1 menos 1 más r al cuadrado sobre 2x al cuadrado más, y aquí obtengo que el campo eléctrico es, entonces esto se va, me queda q 2pi r al cuadrado epsilon 0 por r al cuadrado sobre 2x al cuadrado, y ya ahora sí, entonces esto es la aproximación de que r al cuadrado se va con r al cuadrado, 2 por 2 da 4, q sobre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado. Y entonces ya tengo que cuando x se vuelve muy grande con respecto al radio, el disco lo puedo ver como si fuera una carga puntual. Y si hago el cálculo, por ejemplo, x, cuando x es 20 centímetros, reemplazo los datos y me da que la carga puntual, o sea, para el punto C, que me dicen calcule el campo para una carga puntual. Entonces, si yo reemplazo los datos, me da 0.90 newton sobre coulomb. O sea, el campo de la carga puntual es más grande que el campo producido por el disco. Ahora, me están preguntando en el punto D cuál es la diferencia. Entonces, para el punto D, la diferencia pues simplemente es 0.9 newton sobre coulomb, que es el campo eh, dado por una carga puntual, menos, esto nos había dado 0.89 newton sobre coulomb, dividido 0.89 newton sobre coulomb, y entonces el porcentaje de diferencia, y esto da 0.01, o sea, un error de alrededor del 1%. O sea, comparar con el disco, con este disco en particular, y comparar con una carga puntual a 20 centímetros, nos da un error del 1%.
¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente no, que realmente a distancias, incluso pequeñas, ya uno puede empezar a comparar los campos eléctricos. Ahora hagamos el siguiente punto. Bueno, ahora nos pregunta el problema, ¿qué pasaría si tengo el campo, o sea, calcular el campo cuando la X vale 10 centímetros? Entonces, aunque no va a escribir otra vez todo de nuevo, simplemente es cambiar el valor de la X por 10 centímetros y obtengo que el campo producido por el disco es igual a 3.43 newtons sobre Coulomb, mientras que el campo producido por una carga puntual es igual a 3.6 newtons sobre Coulomb. Entonces, si ya quiero calcular cuál es el porcentaje de error, suponiendo que el disco se asemeja a una carga puntual, sería 3.6 menos 3.43 dividido 3.6. Y esto me da 0.047, o sea, 4.7% si lo comparo, si comparo el campo del disco con el campo de la carga puntual.